Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los letrados, les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos hoy con el Evangelio, de ver el Evangelio de Marcos. La semana que viene cambiamos de evangelista e iremos viendo el Evangelio de San Mateo. Y en el de hoy se nos muestran 2 situaciones. Una es Jesús, que va enseñando en el templo y le habla de cuidado con los letrados, o cuidado con los escribas, que es lo mismo. Los letrados, los escribas, son aquellos que sabían leer y escribir, y su profesión era sobre todo esto: escribir, hacer los documentos, escribir los libros. Eran la gente de cultura del mundo, especialmente en este caso del mundo de Jerusalén, del mundo judío, y eran gente que se daba de importante. Era la gente que se consideraba culta del país, y eran estos que les encantaba el hacerse ver. Les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencias en las plazas, que buscan los asientos de honor en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes, devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Es todo este tipo de gente que le encanta ir de figura, que exige respeto, que exige ser los primeros en todo, ser reconocidos en todo. Aunque hoy ya no existe la moda de ser cristiano, al menos aquí, y al revés, aquí ser cristiano y mostrarse en cristiano es duro. En aquellos tiempos mostrarse judío, en el mundo judío, y ser judío respetable era un honor, y por esto se hacían pasar por buenos judíos estos escribas. Aunque hoy, digo, esto ha desaparecido, pero todavía hay ambientes en los que yo he conocido gente también y que vive así. Ya no hablemos que podría pasarnos a los curas, que también exijamos que, como si nosotros fuéramos los importantes, cuando lo único importante es Cristo y cada fiel para llevarlo a Cristo. Esos son los únicos importantes. Y el cura ha de ser solo un servidor en nombre de Cristo, pero un servidor. Como decía Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir. Lo mismo nos pasa a los curas, y nos podría pasar que cayésemos también en esta mentalidad de los escribas. Pero también hay laicos, y esto todavía se nota, laicos que son así. Tal vez hoy están desapareciendo ya algunos de ellos, pero yo he visto a gente que se hace pasar por santa y que detrás no había nada de santidad, y que los incautos caían de 4 patas, y que lo único que les importaba era el dinero y la apariencia y el que todo el mundo los apreciase, pero que no había realmente una religiosidad auténtica detrás, sino era solo un fariseísmo, una falsedad, y eso por desgracia se ve. Por eso hoy menos, tal vez porque no está de moda. Hoy se ve mucho más en otros campos, en el campo de la política, en el campo de la sociedad, de las universidades, de otras cosas. Pero también hubo una época en que se veía especialmente en el campo religioso. En eso hemos de estar muy atentos a no caer,
a no creernos por encima de los demás, a no pensar que somos quién sabe qué, sino que la humildad y la caridad han de ir siempre por delante en todo cristiano. Y el segundo aspecto que nos habla hoy es esta escena. Dice, estaba Jesús enfrente del cepillo del templo. Tendríamos que imaginarnos esto del cepillo del templo, no era un cepillo como los nuestros. Esto era en la parte casi externa de lo que es esta especie de círculos concéntricos que era el templo, y había el lugar de las mujeres. Se llamaba de las mujeres porque podían entrar las mujeres allí, no porque fuera para las mujeres. Y allí habían los 13 lugares, los 13 es una especie de 13, ¿cómo se llaman? Bueno, aquí nos lo dice, de cepillos, 13 cepillos, donde la gente no ponía directamente el dinero, sino que el dinero se le daba a un sacerdote del templo que estaba allí, y él delante de todos lo iba echando espectacularmente para que todo el mundo viese lo que daba, y lo daban y lo ponía en uno de los 13 cepillos. Y esto era un espectáculo para la gente. Entonces la gente se ponía delante de estos cepillos, a una distancia corta relativamente, iban viendo el espectáculo, cómo llegaban los ricos y echaban muchas monedas. Y la gente le encantaba mirar estas cosas y entonces criticar, decir, ver o admirarse de los que ponían mucho, decepcionarse de los que ponían poco, criticar, deporte nacional de toda la eternidad, mejor dicho, de toda la historia de la humanidad. Después en la eternidad no habrá críticas, pero aquí sí. Y llega el momento en que Jesús está en medio de ellos, está enseñando en el templo y está cerca de esto. Y van viendo los ricos muchas monedas. Y dice que llega esta mujer, y aquí nos ha puesto una traducción para hacernoslo entender, dice 2 reales, pero en realidad no está hablando de 2 reales, sino de lo que eran 2 monedas romanas que juntas hacían un cuadrante. Un cuadrante en aquella época era una cuarta parte de un as, y 10 ases eran un denario. El denario era lo que cobraba una persona trabajadora al día. Y este cuadrante, estas 2 monedas que hacían un cuadrante, eran las monedas más pequeñas. Pero pensemos que en aquellos tiempos no habían monedas tan pequeñas como hoy. Las monedas que hoy serían de 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, no existían en aquella época. No se podía comprar nada con monedas tan pequeñas. Así que la moneda más pequeña equivaldría hoy más o menos a unos 50 céntimos de euro, más o menos. Algunos dicen que incluso llegaría al euro, pero bueno, digamos que este cuadrante representaba las 2 monedas juntos, más o menos 1 euro. Y dices todo lo que tenía, coge todo lo que tiene y lo da al templo. Y Jesús la alaba. Fijaros que de esta pobre viuda que nadie apreciaba ha quedado en la historia y todos los cristianos la recordamos. La viuda que dio lo que tenía, unas pequeñas monedas, lo poco que tenía lo da al templo. Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. La traducción es un poco rara, aunque es cierto, es todo lo que tenía para vivir, pero lo que dice el texto originariamente es que ha dado todo lo que tenía para alimentarse aquel día. O sea, para poder comer aquel día, aquello que tenía es lo que ha cogido y ha dado, no tenía más. Para nosotros es realmente duro como Jesús plantea las cosas, como la caridad, tanto para el culto como la caridad hacia los pobres, como Él la tiene como una prioridad absoluta y como la alaba en todos aquellos que la hacen. De hecho, es curioso ver en muchos santos y en muchos cristianos como una de sus primeras conversiones está en lo que recuerda al dinero. Si al dinero le damos mucho valor, es que somos pocos cristianos. Cuando al dinero le damos siempre menos valor y lo ponemos al servicio
realmente de los más pobres, al servicio también del culto. Cuando realmente creemos en Dios, el dinero cambia de sentido. Cuando no creemos, cuando a Dios hacemos poco caso o creemos poco en Él, el dinero pasa a ser lo más importante y entonces pasamos a ser egoístas como nadie. Es lo que pasaba a estos ricos del Evangelio de hoy. Daban para ser vistos. Jesús muchas veces lo criticará y nos dirá aquello de que tu mano derecha no sabe lo que hace tu mano izquierda cuando des limosna. Hacer las cosas solo por el Señor. Y eso es un cambio radical que Jesús nos pide a todos nosotros. Esto lo meditamos sobre todo el miércoles de ceniza, pero también otros días. El darnos cuenta de que realmente el Señor lo vale todo y las cosas se hacen solo por Él y las cosas se hacen lo máximo en el secreto posible. Que después ven lo que hacemos, vale, pero que no se hacen por ser vistos, sino solo única y exclusivamente por nuestro Señor.